Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Malos Tiempos en Saizar. Mi nombre es Manu y hoy quiero hacer una reseña que os prometí que iba a hacer sobre un cómic que tenía muchas ganas de hablaros de él, que es Kingdom Come. Kingdom Come fue publicado el mes pasado, esta edición, perdón, ha sido publicada el mes pasado por Panini Comics en España y es la tercera que me compro yo de Kingdom Come. La primera vez compré la edición mexicana de Beat Comics, que eran 4 numeritos, 4 tomitos con tapa blanda en formato prestigio. La segunda era una colección de estas que salían en kioscos de lo mejor de DC Comics y tal, grandes obras de DC, y una de ellas era Kingdom Come, que fue la primera que tuve con tapa dura, pero quería una edición en tapa dura y aquí la tengo, y que no perteneciese a ninguna colección mucho más genérica. Pues ahora tenemos este must-have de Panini Comics. ¿Qué es Kingdom Come? Pues corría el año 96, cuando el señor Alex Ross, artista del dibujo, y no lo voy a llamar dibujante, voy a intentar no llamarle dibujante en todo el vídeo, pero el artista de la ilustración, Alex Ross, venía de haber ilustrado el arte de una gran obra en Marvel llamada Marvels, en la que varios de los acontecimientos más importantes de la editorial, como el nacimiento de la primera antorcha humana, la llegada de Galactus y su enfrentamiento con los Cuatro Fantásticos, el surgimiento de los mutantes y el odio hacia ellos, el odio de forma racista, xenofóbico hacia los mutantes, y la muerte de Gwen Stacy. Eran los 4 acontecimientos que eran contados, narrados desde el punto de vista de un ciudadano de a pie llamado Phil Sheldon, un reportero. La obra fue un éxito, estaba guionizada por Kurt Busiek y Alex Ross decidió llevarse su arte a la acera de enfrente, a DC Comics. Allí propuso hacer algo parecido a Marvels, pero en lugar de narrarnos una historia del pasado, narrarnos lo que podría ser un posible futuro del universo DC. Entonces, para contarnos esta historia, decidieron ponerse en manos de Mark Waid. Mark Waid llevaba un tiempo haciendo Flash, llevaba un tiempo haciendo muy buenos cómics en DC y le ofrecieron escribir esta historia. Y Mark Waid, pues, al principio no sabía cómo orientarse, pero bueno, luego decidió hacerlo como si fuese una especie de apocalipsis, usando frases de la Biblia, del Apocalipsis de San Juan, y bueno, aunque la historia no tiene nada que ver con el Apocalipsis de San Juan, pero la verdad es que esas pequeñas referencias que hay durante el cómic a mí me gustaron mucho. ¿Qué nos cuenta Kingdom Come? Kingdom Come nos cuenta un posible futuro donde Superman se ha retirado. Superman ha visto cómo se ha quedado soleto y han llegado una serie de personajes, supuestos héroes, más agresivos, más radicales, con menos valores, más modernos, más violentos, y han dejado a Superman en un segundo plano. ¿Es el momento por el que Superman se retira? No es ese motivo. Superman se retira porque durante un enfrentamiento del Joker con uno de estos supuestos héroes, este héroe acaba matando al Joker. Es juzgado y absuelto. Superman se opone a ello, pero la opinión popular se pone del lado de este nuevo personaje. ¿Qué ocurre? Que años después, estos supuestos héroes han tomado el control, se creen que pueden hacer lo que quieran, lo único que hacen es combatir entre ellos por el hecho de combatir entre ellos y entre sus villanos, sin importarles las vidas, los daños colaterales, sin importarles lo que haya en juego. Durante un enfrentamiento con uno de los villanos, uno de estos supuestos héroes estalla una explosión nuclear.
y mueren miles de personas en Estados Unidos por este hecho. Y entonces eso hace que Superman salga de su retiro, inspire de nuevo a los héroes clásicos y se enfrente contra estos personajes. ¿Qué ocurre aquí? Pues que también por influencia de otro personaje, no sé si hacer spoilers o no, porque si queréis leerlo, también Superman se ve obligado a tomar decisiones que no son moralmente lo que él haría. Como a todos estos supuestos héroes, pseudohéroes, que no tragan con su manera de pensar, son encerrados en un gulag, en una prisión creada para controlarlos. O piensas como yo, o encerrado. Y eso es algo que Superman nunca haría. Entonces también tenemos otra facción que es, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo ahora mismo. El Frente de Liberación Humana, me parece que se llamaba, dirigido por Lex Luthor, por personajes humanos que quieren, mediante esta serie de acontecimientos, forzar una guerra, que los héroes se maten entre ellos y ellos hacerse con el control del mundo. Bueno, no quiero tampoco destapar muchas, creo que ya he destripado bastante parte de la obra, pero quizá eso pueda alimentar vuestro interés. ¿Qué es lo que realmente Mark Waid estaba escribiendo aquí? Realmente este cómic, como os he dicho, creo que os he dicho al principio, se publicó originalmente en el año 1996. Lo que hace aquí Mark Waid, amparándose en frases del Apocalipsis, de la revelación de San Juan, y amparándose en toda esta historia que os estoy diciendo, realmente lo que está haciendo es una crítica a la realidad, a la situación que vivía el comic book americano en aquellos momentos. En esos momentos, personajes como Superman, Batman, el Capitán América, Thor, los Vengadores, incluso en los 90, en el 96, aunque ahora no lo creáis porque está en la cima con las películas de Marvel, Los Vengadores era un cómic muy de segunda. Muy de segunda. De verdad, ¿eh? Y un cómic de primera línea era X-Force. X-Force, con personajes más violentos, más sangrientos, simplemente disparaban, o sea, Mark Waid estaba viendo cómo los personajes de toda la vida que tenían valores, como Superman, el Capitán América, iban siendo relegados por estos personajes más violentos. No voy a decir Lobezno, porque Lobezno quizás sea una honrosa excepción, Lobezno o el Castigador, pero había los personajes de Image Comics que iban saliendo como Cyberforce, Wetworks, incluso los Wildcats de Jim Lee también. Eran personajes que solamente sabían pelear, disparar, matar a sus adversarios, crear destrucción, y los personajes de siempre estaban perdiendo el favor del público para dárselo a estos personajes. De verdad que se vendía mucho más un Cyberforce o un X-Force de Rob Liefeld que un Superman o que un Spider-Man. O ya os digo, los Vengadores estaban por debajo, muy por debajo de los mutantes en escalafón de Marvel. Era una serie muy de segunda. A cambio teníamos series de mutantes súper agresivos que salían cada 2x3. Y eso es la crítica que este cómic hace. Yo lo he ejemplificado con los mutantes, con Marvel, porque yo en esa época leía mucho Marvel. Pero también seguramente en DC también estaba pasando. Superman había pasado a ser un personaje de segunda, Batman también, y estaban siendo relegados por personajes más violentos, más agresivos, menos superhéroes. Muy super, pero poco héroes, no sé. Y creo que eso es lo que Mark Waid quiso contar con este cómic realmente. Era una crítica a la situación del cómic americano. Como respuesta a este tipo de personajes, la editorial DC, por ejemplo, hizo con Superman lo que le daba la gana. Recuerdo la etapa del Superman azul y Superman rojo. O sea, intentó hacer del Superman algo que no era. Y eso es algo que también se refleja aquí. Cuando cierto personaje le convence para que Superman haga cosas que de normal no habría hecho. Con lo cual, aquí, contándonos el final del universo DC, o uno de los supuestos finales,
con esta batalla épica y apocalíptica entre personajes, lo que Mark Waid estaba haciendo era una crítica abierta a cuál era la situación del cómic en ese momento. Os hablaba de Alex Ross y de su arte, ¿vale? Quiero intentar... Joder, fijaos, es que de verdad, de verdad. Abro una página y fijaos qué viñeta. Fijaos qué viñeta. Si esto no es arte, esto, cuando el espectro llega y se manifiesta ante el personaje, que es como testigo de todo lo que estamos viendo, que es el reverendo Norman McKay, ¿vale? De verdad que es que hay viñetas, hay ilustraciones, o sea, esto podría ser el fondo del móvil de cada uno de nosotros. Lo que hace Alex Ross aquí es auténtico arte, de verdad. A ver si pillo alguna viñeta más. Fijaos. Es que esto debería estar en un museo. Ya os digo, la historia muy entretenida, muy buena historia, muy bien escrita. El arte espectacular. Creo que es el mejor trabajo de Alex Ross. Y fíjate que Marvels es muy bueno y ha hecho otros trabajos después. Sigue haciendo trabajos muy buenos como portadista, pero como ilustrador de un cómic, creo que es su mejor trabajo. Y, en definitiva, creo que es una obra que ha envejecido muy bien. Nada en este cómic, nada en el argumento, en el guión, en las ilustraciones, te hacen pensar que ha sido escrito hace 30 años. O sea, si te dicen que esto se ha publicado, se ha escrito en esta década, te lo puedes creer perfectamente. A lo mejor quizá la ausencia de teléfonos móviles o algo así, pero de verdad, que ha envejecido muy, muy bien. Y lo lees ahora y es tan disfrutable como el primer día. Así que nada, os animo a leer este cómic si no lo habéis leído. Si os lo habéis leído, dejar algún mensajito por aquí o podéis opinar, pues os lo agradecería, porque siempre está bien leer vuestras opiniones. Si queréis suscribiros al canal, suscribiros. Si queréis dar un like al vídeo, hacedlo, porque apoyaríais mucho, mucho la labor de este humilde youtuber que con un móvil, un pequeño micro y el decorado en su casa, intenta hacer lo mejor posible. Y si no queréis hacer ninguna de estas cosas, pues no lo hagáis, porque en esta vida tenemos que hacer las cosas que nos hagan felices. Así que, hasta otra, corazones.